Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde las noticias del corazón y el mundo del espectáculo se encuentran para brindarte la mejor información, y siempre con una pizca de humor. Estoy súper contento de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco, y que seguramente ha encendido las alarmas de más de un corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos robó el aliento en Erkencikus vuelve a ser el centro de atención, y esta vez no precisamente por un nuevo proyecto juntos, sino por una cifra astronómica que involucra coches. El titular dice, Can Yaman y Demet enloquecen 1 millón de coches comprados. Lo sé, suena a locura, a clickbait, a algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero agárrense a sus asientos porque vamos a desentrañar este misterio. Antes de que empiecen a imaginar a Can y Demet conduciendo una flota de deportivos de lujo, vamos a profundizar un poco más para entender qué hay detrás de esta explosiva noticia. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La noticia, como bien indica el titular, habla de 1 millón de coches comprados, y como Can y Demet supuestamente enloquecen por esta cifra. La verdad es que la redacción es un poco ambigua y puede llevar a interpretaciones erróneas. Lo más probable es que no se trate de que ellos personalmente hayan comprado 1 millón de coches. Sería algo digno de un magnate petrolero, no de 2 actores. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Aquí es donde entra en juego la interpretación y el análisis. Lo más probable es que esta noticia se refiera al impacto que la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir tiene en las ventas de una marca de coches. Es decir, es posible que una marca automovilística haya experimentado un aumento significativo en sus ventas, acercándose al 1 millón de unidades, gracias a la asociación, directa o indirecta, con estos dos famosos actores turcos. Esta asociación podría manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, podrían ser embajadores de la marca, participando en campañas publicitarias que impulsen las ventas. O tal vez, la marca de coches esté relacionada con alguna serie o película en la que hayan participado Can y Demet, generando así un interés indirecto en sus productos. Imaginemos que en una escena clave de su próxima película, Demet conduce un flamante modelo de la marca X, boom. El interés del público se dispara. Otro escenario posible es que la fama de Can y Demet en mercados internacionales haya contribuido a aumentar el conocimiento y la demanda de productos turcos, incluyendo los automóviles. Si bien no es una conexión directa, su influencia global podría estar jugando un papel importante en el éxito de ciertas industrias. Pensemos en los fans de Erkencikus en Latinoamérica, en España e incluso en lugares tan remotos como Australia. Si esos fans asocian a Can y Demet con Turquía, y a Turquía con cierta marca de coches, es lógico que se despierte su curiosidad. En cualquier caso, la clave está en entender que el titular es una forma llamativa de presentar la noticia, buscando captar la atención del público. La realidad probablemente es mucho más compleja y matizada. No se trata de que Can y Demet hayan vaciado sus cuentas bancarias para comprar 1 millón de coches, sino más bien de que su influencia y popularidad están impactando de alguna manera en la industria automovilística. Ahora bien, ¿por qué se utiliza la palabra enloquecen? Aquí es donde entra en juego el factor emocional. Es posible que la marca de coches esté enloqueciendo de alegría al ver cómo sus ventas se disparan gracias a la conexión con Can y Demet. O tal vez los fans estén enloqueciendo ante la posibilidad de que sus ídolos estén relacionados con una marca de coches, imaginándose a Can Yaman al volante de un deportivo de lujo o a Demet Özdemir conduciendo un elegante SUV. La imaginación de los fans no tiene límites. Podríamos ver edits y fanfics inundando las redes sociales. En definitiva, la noticia es un juego de palabras que busca generar impacto y curiosidad. Y si lo ha logrado, felicidades al departamento de marketing. Pero es importante leer entre líneas y no dejarse llevar por las interpretaciones más literales. Es como cuando vemos titulares que dicen, esta dieta te hará perder 10 kilos en una semana, sabemos que hay que tomarlo con pinzas. Profundizando un poco más, es interesante analizar el poder de las celebridades como Can Yaman y Demet Özdemir en el mundo del marketing.
Su imagen, su carisma y su conexión con el público pueden ser herramientas muy poderosas para las marcas que buscan aumentar su visibilidad y sus ventas. Las marcas saben que asociarse con una celebridad puede catapultar su imagen y llegar a un público mucho más amplio. En el caso de Khan y de Met, su éxito en Erkenci los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la moda, el estilo de vida y el éxito. Su imagen es atractiva para un amplio público, desde jóvenes hasta adultos, lo que los convierte en embajadores ideales para muchas marcas. Pensemos en la cantidad de marcas de ropa, perfumes e incluso productos para el hogar que podrían beneficiarse de su imagen. Por supuesto, elegir a una celebridad como imagen de marca implica ciertos riesgos. Es fundamental que la imagen de la celebridad sea coherente con los valores y la filosofía de la marca. También es importante que la celebridad tenga una buena reputación y que no esté involucrada en escándalos que puedan dañar la imagen de la marca. Si Khan o Met se vieran envueltos en una polémica, la marca asociada podría sufrir las consecuencias. Pero cuando la elección es acertada, los resultados pueden ser espectaculares. La celebridad puede ayudar a aumentar el reconocimiento de la marca, a generar confianza entre los consumidores y, en última instancia, a impulsar las ventas. Un ejemplo claro es cuando una marca de ropa deportiva contrata a un atleta famoso. La asociación es lógica y el impacto en las ventas suele ser muy positivo. Volviendo al tema de la noticia, es importante recordar que la información que encontramos en Internet, especialmente en las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento, debe ser tomada con cautela. Muchas veces, los titulares son exagerados o sensacionalistas, y la información no está debidamente contrastada. Los medios de comunicación a menudo buscan el impacto para atraer lectores, y eso puede llevar a la exageración o incluso a la invención de noticias. Por eso es fundamental tener un espíritu crítico y no creer todo lo que leemos. Es importante buscar fuentes de información fiables y contrastar la información antes de compartirla o tomarla como verdadera. Es como cuando escuchamos un rumor sobre la vida personal de una celebridad. No debemos darlo por hecho hasta que se confirme por una fuente confiable. En el caso de esta noticia, es muy probable que se trate de una campaña de marketing ingeniosa que ha sabido aprovechar la popularidad de Khan Yaman y de Met Özdemir para generar ruido y atraer la atención del público. Y si es así, hay que reconocer que han hecho un excelente trabajo. Han logrado que hablemos de ellos y de la supuesta venta de 1 millón de coches. Pero más allá de la veracidad de la noticia, lo que sí es innegable es el poder que tienen Khan Yaman y de Met Özdemir para generar interés y expectación. Su talento, su carisma y su conexión con el público los convierten en figuras muy valiosas en el mundo del espectáculo y del marketing. Son como imanes que atraen la atención de la gente. Y para concluir con este tema, quiero recordarles que la industria del entretenimiento está llena de rumores, especulaciones y noticias falsas. Por eso es importante mantenerse informado, pero también ser crítico y no dejarse llevar por la histeria colectiva. No debemos convertirnos en simples repetidores de información sin verificar. En resumen, la noticia sobre Khan Yaman y de Met enloquecen 1 millón de coches comprados, probablemente se refiere al impacto positivo que su fama tiene en las ventas de una marca de coches, ya sea a través de campañas publicitarias, asociaciones indirectas o su influencia global en el mercado turco. No se trata de que ellos personalmente hayan comprado 1 millón de coches, sino más bien de que su popularidad está impulsando el éxito de esta marca. Es una noticia que hay que tomar con una pizca de sal, pero que nos permite reflexionar sobre el poder de las celebridades en el mundo del marketing. Es importante destacar que este tipo de campañas publicitarias, que se basan en la imagen de celebridades, no son exclusivas de la industria automotriz. Las vemos en todos los sectores, desde la moda hasta la alimentación. Las marcas buscan asociarse con personas influyentes para llegar a un público más amplio y generar confianza en sus productos. Es una estrategia de marketing que ha demostrado ser muy efectiva. Además, la elección de Khan y de Met como posibles embajadores de una marca de coches tiene mucho sentido. Ambos actores representan valores como el éxito, la juventud, la elegancia y la modernidad. Son personas que inspiran a sus fans a perseguir sus sueños y a vivir la vida al máximo. Estos son valores que muchas marcas de coches buscan asociar con sus productos. Imaginemos una campaña publicitaria en la que Khan Yaman conduce un deportivo de alta gama por las carreteras de la costa turca, mientras que de Met Özdemir viaja en un SUV elegante por las calles de Estambul.
La imagen sería impactante y generaría un gran interés entre el público. Los fans de Khan y de Met se sentirían identificados con la marca y se sentirían tentados a comprar sus productos. Por supuesto, para que una campaña de este tipo sea exitosa, es fundamental que haya una buena coordinación entre la marca, la agencia de publicidad y los representantes de los actores. Es importante que la imagen de Khan y de Met se ajuste a la identidad de la marca y que el mensaje publicitario sea claro y efectivo. También es importante que los actores se sientan cómodos con la campaña y que estén convencidos de la calidad de los productos que están promocionando. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor la noticia. Recuerden que en este canal siempre tratamos de ofrecerles información veraz y entretenida, siempre con un toque de humor y análisis crítico. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que les haya gustado la información que les he traído hoy. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Khan y de Met realmente tienen un impacto en las ventas de coches? ¿Les gustaría verlos protagonizando una campaña publicitaria para una marca automovilística? ¿Qué marca de coches creen que encajaría mejor con su imagen? Quiero saber sus opiniones. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. ¿Hay algún rumor sobre la vida personal de Khan y de Met que les gustaría que investigáramos? ¿Les gustaría que analizáramos el impacto de las series turcas en la economía del país? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuídense mucho. Y no olviden sonreír.